Amigos oyentes, hermanos queridos, el Evangelio del Día, hoy 12 de febrero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Nos va a hacer la lectura el hermano Víctor Díaz de León. Adelante, Víctor. Evangelio según San Marcos. Entonces llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con él y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Discutían los fariseos, como todos aquellos religiosos que cuestionaban a Jesús. Sabemos que esto era más por envidia que por otra cosa. Y en este caso, claro, los fariseos, de los cuales se puede decir que muchos de ellos eran celosos custodios guardianes del cumplimiento de la ley mosaica. Lo hacían desde una óptica demasiado formal y estructurada que pertenece a esas interpretaciones literalistas que se hacen muchas veces de escrituras sagradas y que por lo general rebajan el tamaño del tema. La escritura tiene una intención, sabemos, para todos aquellos que hemos accedido a la revelación, que va más allá de la letra escrita. La letra es cierta, por supuesto, pero su cumplimiento trasciende todo aquello que está encerrado en esa letra, pero lo trasciende en el mejor y mayor sentido, nos conduce más allá y nos lleva a una dimensión que es la dimensión de la eternidad, que en el límite del espacio-tiempo no puede verse con toda claridad. Entonces el que se queda solamente en la interpretación literal, en la letra, encerrado, prisionero de la letra, no tiene acceso a ese territorio del misterio, que es a donde nos quiere conducir el Señor, y que es aquello que Él nos enseña y enseñó siempre a todos aquellos que lo escuchan y que finalmente lo reciben. Quiere decir que obran en conformidad con lo que el Señor enseña. Y recién cuando se obra la palabra de acuerdo a como la enseña el único maestro, que es el mismo autor de la palabra, que es la misma palabra de Dios, recién cuando se la pone por obra se llega a conocer la palabra. Es mentira que usted, cuando usted dice yo conozco la palabra, porque la puede recitar de memoria. No, eso es memorizar la palabra escrita. Pero vivir la palabra es conocerla, porque precisamente en su traslado a la dimensión de la vida cierta, verdadera y concreta, usted puede mensurar cuál es el tamaño, la intención de dónde procede esa palabra y que verdaderamente es palabra de Dios. Bueno, en Jesús todo esto es muy claro porque Él es el autor de todo esto. Y la enseñaba, habíamos comentado en domingos anteriores, hermanos, como aquel, nos decía la Escritura, el Evangelio, como aquel que tiene autoridad, que a través de la enseñanza de la palabra hace crecer a la audiencia. Esa es la finalidad, que usted crezca, que usted se eleve, que usted ascienda, que usted llegue a una dimensión superior, que no se quede encerrado en una página. Bueno, los fariseos estaban precisamente todavía en esa forma que podríamos comparativamente llamar una forma inicial de la palabra. Estaban todavía frenados en la letra, no habían llegado al espíritu. Usted me dice, no habían llegado a lo espiritual, y probablemente porque, si lo tenemos que decir en términos muy sencillos, inmediatos y absolutamente abarcativos, pues todavía no amaban. Y si usted no ama, no cumple. La intencionalidad de aquel que le está diciendo algo no se cumple en usted. No lo capta, no lo captura. Esto no que era siempre lo que pasaba entre estos fariseos, que por ejemplo aquí, claro, y fíjese que la misma situación que se va a generar está demostrando esto que estamos diciendo. Porque los fariseos sí,
disputaban contra Jesús. Jesús los escuchaba, claro está. Muchos de ellos inclusive eran hipócritas, y paladinamente nuestro Señor le decía, fariseos hipócritas. No todos, ojo. Muchos eran sí, estaban con la buena intención, y era gente que inclusive podía ser humilde en el sentido muy humano del término, pero que todavía no tenían ese entendimiento que nos quiere hacer llegar el Señor y que nos hace llegar si colaboramos con Él desde una actitud verdaderamente humilde y de escucha atento y con un interés genuino hacia la palabra y su misterio. Bueno, esto pasaba con los fariseos entonces. Y fíjese la prueba, ¿no? Finalmente, ¿qué le piden los fariseos a Jesús? Y le piden una señal de su poder. Claro, si habla con la autoridad de quien se considera hijo de Dios, que tiene un poder superior, que tiene autoridad, entonces que lo demuestre. A ver, danos una señal de tu poder. Una señal superior a la simple fuerza humana, ¿no? Los judíos se nos dice, y nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, pedían señales, ¿no? Así como los griegos sabiduría. Ahora, Cristo más de una vez dice que no tendrán señales. Acá se lo está diciendo. En una oportunidad más que la de Jonás profeta. ¿Recuerda el caso de Jonás el profeta? Él se dirigió con la palabra, con la advertencia por parte de Dios, se dirigió al pueblo de Nínive, que era pagano. Y ellos, sin embargo, se arrepintieron por causa de esa advertencia divina. Esa es la señal que el Señor... Usted recibe la palabra. Esa palabra usted la cree, genera en usted un acto de arrepentimiento genuino, una verdadera conversión, un cambio de paso. ¿Se da cuenta? Esa es la señal grande. Ahora, si hay que hacer señales y prodigios y milagros, Jesús también los hace, cuando lo estima necesario. Pero aquí él advertía claramente que lo que pedían estos fariseos, literalistas, la mayoría de ellos, si bien no era muchas veces simplemente un acto de jactancia y de querer competir con Jesús, era también un acto de ignorancia por parte de ellos. Pero Jesús insiste, al pueblo elegido, al pueblo al cual vino Él, en primer lugar, el primero que comenzó a publicar la salud del Evangelio fue nuestro Señor, después vino los apóstoles. Bueno, él vino las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y las ovejas de Israel, el pueblo de Israel conocía la ley de Moisés, conocía a los profetas, deberían conocerlo, por lo menos lo tenían todo esto registrado. La necesidad de esto y de todos nosotros es precisamente cumplir el mandamiento que abarca a la plenitud del decálogo mosaico. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al otro como a sí mismo. Si usted no ama, no cumple, por más que se sepa la letra de memoria. Bueno, y entonces Jesús acá ninguna señal en este caso, les estaba hablando. Tienen que reconocer la palabra. Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, como se jactaban los israelitas, fundamentalmente los que decían entender, ¿por qué no escuchan mi palabra? ¿Por qué no me reconocen entonces? Porque no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, del padre de la mentira, por eso mienten, por eso no me creen, por eso piden señales. Si no, irían y reconocerían mi voz, mi palabra. Y también la pondrían por obra, naturalmente, claro está. Por manera que Jesús no les dejó ninguna señal, los dejó ahí, como quien dice, con la boca abierta, y se fue, nos dice acá el registro de Marcos, a la otra orilla. La orilla opuesta, ¿se da cuenta? El Señor va de una orilla a la otra, de este mundo al Padre. Por manera que ahí quedaron los fariseos. Vaya a saber pergeneando qué historias ahora. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, han pasado 2018 años y todavía nosotros seguimos pidiendo signos. Signos que nos den la seguridad de que hay un ser superior. Y como bien decías, Dios no nos da esos signos, porque Dios va más allá, el Señor va más allá. Y es contradictorio,
porque pedimos signos, pero también rezamos el Padre Nuestro. Y hay una parte que dice, que se haga tu voluntad. En el Padre Nuestro sí decimos que se haga tu voluntad, pero en la vida cotidiana queremos hacer nuestra voluntad y que se hagan los signos que nosotros queremos. Y la fe no es así. Dios nos muestra con su actuar diario, simplemente con el hecho de darnos la vida, de que está ahí presente, de que nos ama. Efectivamente, Patricia, la fe. Creer primero para ver después lo que ha de creerse, no ver para creer, como le reprochaba Jesús a Tomás, el Dídimo. Bueno, fe, esto fundamentalmente. La fe de Abraham, la que justifica. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, Señor. Tu espíritu que en nosotros nos revela plenamente el sentido absoluto de tu palabra, que es vida y plenitud de vida para todo aquel que la recibe. Y la pedimos y lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.